No fue de inmediato. Pine Hollow tardó semanas en admitir que recordaba aquella casa. Al principio, el pueblo entero parecía haberla borrado del mapa, como si la parcela al final de Maple Road no existiera. No había comentarios, no había advertencias, no había historias dichas en voz alta. Solo silencio. Un silencio grueso, como si cubriera algo que nadie estaba dispuesto a tocar. Emily Hart llegó en septiembre de 1994, cuando las hojas aún no habían caído del todo, pero el aire ya pesaba con un frío anticipado. Venía desde Portland con un trabajo nuevo en la escuela primaria y el convencimiento ingenuo de que empezar desde cero en un pueblo pequeño sería más sencillo que seguir en la ciudad. Estaba equivocada, aunque tardaría en descubrirlo. La casa que compró llevaba años cerrada. El anuncio era breve. Propiedad de 2 pisos. Buen terreno. Precio negociable. No decía por qué estaba tan barata ni por qué había pasado por 3 dueños breves sin que nadie se quedara allí por más de unos meses. Tampoco explicaba por qué el corredor inmobiliario evitó mirarla a los ojos cuando le entregó las llaves. El día que se instaló, el vecindario observó desde lejos. No hubo bienvenidas, ni canastas con pan, ni comentarios curiosos. Algunos miraban desde las ventanas. Otros salían justo cuando Emily pasaba y luego se daban vuelta como si se hubieran equivocado de dirección. No era rechazo abierto. Era algo peor. El gesto nervioso de quien sabe algo y no quiere ser quien lo diga. La casa la recibió con un olor que no supo describir. No era simplemente humedad. Era un aroma más denso, como a espacio antiguo cerrado demasiado tiempo. Cada habitación parecía contener aire ajeno, como si alguien lo hubiera dejado allí y luego olvidado retirarlo. Al caminar por el pasillo principal, Emily tuvo la clara sensación de atravesar un lugar que no había sido realmente abandonado, sino pausado. Los primeros días los dedicó a limpiar y abrir ventanas. No encontró nada particularmente extraño, más allá del polvo exagerado y algunos muebles viejos cubiertos con sábanas. Pero incluso en silencio, el interior no era neutral. La casa tenía peso, como si la atmósfera hubiera aprendido a observar. Por las noches empezaron los sonidos. Tenues, tan leves que al despertar, Emily creía haberlos soñado. Un crujido que no coincidía con el viento. Un objeto desplazado apenas. La vibración mínima de una puerta que nadie tocaba. El gato miraba siempre la misma esquina del salón, como si allí ocurriera algo que el ojo humano no registraba. Ella buscó una explicación razonable. Era una construcción antigua, con madera fatigada y cañerías frías. Se convenció de eso tanto como pudo, hasta que bajó por primera vez al sótano. El aire allí era diferente, no más frío, sino más espeso, como si el sonido no circulara igual que arriba. Había una pared de ladrillo que no coincidía con el resto, parecía más nueva que todo lo demás. Emily la tocó. La superficie vibró apenas, como si detrás no hubiera macizo, sino hueco. Aquella noche no durmió. Los días en la escuela compensaban un poco la inquietud de la casa. Los niños eran educados y los colegas correctos, aunque ya el primer lunes notó algo llamativo. Cuando mencionaba dónde vivía, las conversaciones se apagaban. Un maestro guardó silencio con un lápiz en el aire a medio terminar de escribir. Otra profesora cambió de tema con un gesto mecánico. Nadie dijo nada negativo, pero todos dijeron mucho al no decirlo. El pueblo tenía esa cualidad de lugar donde todo se sabe pero nada se nombra. Pine Hollow no era hostil, sino contenido. Cada mirada que recibía parecía venir con una advertencia interna que nunca llegaba a pronunciarse, incluso en la cafetería, donde la dueña solía hablar con todo el mundo. Al enterarse de que Emily vivía en la última casa de Maple Road, simplemente dijo, «Ah, ya». Y luego le llevó la cuenta sin intentar conversación. Los sonidos nocturnos continuaron. No aumentaban en intensidad, pero sí en precisión. Ya no eran crujidos dispersos, sino secuencias. Golpes espaciados. Pausas. Como si hubiera intención. Emily empezó a registrar horarios. El reloj de la cocina se detuvo 2 veces exactamente a las 2:14 a.m. Al revisar las pilas, estaban nuevas. El cansancio se mezclaba con una sensación más compleja que miedo. No era terror. Era conciencia. Conciencia de que no estaba sola.
o de que la soledad allí tenía otra textura. El 28 de septiembre, algo cambió no dentro, sino fuera de la casa. Iba camino a la tienda de comestibles cuando una mujer mayor, que barría su porche, levantó la mirada y se quedó mirándola fija, como si estuviera a punto de hablar. Emily aminoró el paso, esperando quizá el primer gesto amable desde su llegada. Pero la mujer bajó la vista de golpe, como arrepentida de haber sostenido la mirada, y siguió barriendo con una rapidez ansiosa, como quien huye sin moverse del sitio. Ese patrón empezó a repetirse. Un hombre que cerró la ventana apenas la vio pasar. Dos jóvenes que estaban charlando frente al almacén y se callaron en seco al cruzarse con ella. Un niño que iba en bicicleta la vio y giró bruscamente la dirección para no pasar frente a ella. No era desprecio, era evitación, como si Emily transportara una pregunta que nadie quería escuchar. En una ocasión, en la fila del correo, la mujer delante de ella giró la cabeza y preguntó en voz baja: ¿Usted vive aquí en Pine Hollow? Sí, dijo Emily. En Maple Road. La casa del final. La mujer soltó un pequeño «ah», sin disimular un leve gesto de incomodidad, y no dijo nada más en los siguientes 5 minutos de espera. Aquella noche, en la casa, algo nuevo ocurrió. Emily no dormía aún. Estaba en el pasillo del segundo piso, cerrando las persianas, cuando escuchó un sonido corto, diferente de todos los anteriores. No un golpe, no un crujido, no un paso. Fue como un susurro breve, sin palabras claras, apenas una exhalación articulada detrás de ella. Se giró al instante. No había nadie. El silencio posterior fue peor que el sonido. Emily apoyó la mano en la barandilla de la escalera para estabilizarse. Por primera vez desde que llegó, no quiso moverse, como si cualquier desplazamiento pudiera despertar algo que prefería no nombrar. Fue en ese punto, no el primer ruido, no la primera mirada, sino esa respiración mínima detrás de su nuca, cuando entendió que la casa no estaba simplemente vieja, estaba a la espera. Los días siguientes no trajeron alivio, sino repetición. La escuela, los pasillos, los saludos breves, el pueblo entero operando como si Pine Hollow fuera un escenario sostenido por acuerdos tácitos. Y cada noche, la casa devolviendo al silencio un lenguaje hecho de pausas, vibraciones y pequeñas interferencias del mundo físico. No eran hechos extraordinarios, sino detalles microscópicos que en otro lugar habrían pasado desapercibidos. El marco de una puerta que ya no estaba recto al día siguiente, una ventana que amanecía entornada a pesar de haber sido asegurada, un vaso que no estaba exactamente donde se había dejado. La casa no mostraba acciones visibles, solo efectos. Emily intentó no obsesionarse. Empezó a ir más al pueblo, a permanecer más tiempo fuera. Descubrió la biblioteca municipal, pequeña, con olor a papel antiguo, atendida por una mujer de cabello blanco recogido en un rodete perfecto. Cada vez que Emily pedía algún registro o revisaba diarios viejos, la bibliotecaria la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si midiera qué buscaba y hasta dónde pensaba llegar. En la cafetería, la dueña, una mujer robusta, de gesto amable en apariencia, siempre le servía lo mismo sin preguntarle, como si prefería reducir al mínimo cualquier conversación, y el patrón se repetía. Cuando Emily se sentaba, otros callaban. No salían corriendo, no la insultaban, no murmuraban sobre ella. Solo suspendían el habla, como si su presencia tocara una cuerda que nadie quería oír. La primera señal externa clara llegó una mañana lluviosa. Emily caminaba con paraguas por la calle principal cuando escuchó su propio apellido en una conversación a media voz. Dos hombres frente a la ferretería hablaban entre ellos hasta que uno la vio y se detuvo. El otro siguió unos segundos más, bajó el tono y luego cortó en seco. No la miraron de manera hostil. La miraron como se mira algo peligroso por asociación, no por culpa propia. Esa actitud hizo que Emily comenzara a observarlos a ellos. Si el pueblo escondía algo sobre la casa, entonces el pueblo era parte del relato. Y cuanto más los miraba, más evidente se hacía el patrón. Todos evitaban no a Emily, sino el tema que Emily representaba al mudarse allí. Una tarde, al salir del colegio, la directora, que hasta entonces había sido cordial, le dijo con un tono extraño: «Está adaptándose bien, ¿verdad? A veces
Ciertos lugares necesitan tiempo. Emily esperó una continuación que no llegó. ¿Lo dice por el pueblo o por la casa?, preguntó ella. La directora la miró medio segundo. Abrió la boca como para responder, pero terminó cerrándola con una sonrisa forzada. No, nada. Solo tómese las cosas con calma. Ese final abrupto produjo una incomodidad difícil de ignorar. El comportamiento de los vecinos empeoró no en violencia, sino en prudencia. Un hombre que antes la había saludado con un gesto de cabeza, ahora cruzaba la calle para no pasar frente a ella. Una mujer con un carrito de compras aceleró el paso al verla venir, como si temiera entablar conversación. Incluso los niños, curiosos por naturaleza, parecían haber sido instruidos. Pasaban a su lado en silencio, sin hacer preguntas. Una mañana, al intentar comprar pan, Emily escuchó claramente cómo la dueña de la panadería, al verla entrar, dijo por lo bajo a otra empleada: «Es la chica de la última casa». No era un insulto, era un rótulo, y al pronunciarlo, el tono no era de desprecio sino de advertencia. Emily regresó caminando bajo un cielo gris que parecía seguirla. El viento agitaba las copas de los pinos y el sonido se mezclaba con un pensamiento persistente. No están reaccionando a mí, reaccionan a lo que yo toqué sin saber. Esa noche, al volver, la casa estaba en absoluto silencio. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino quietud consciente. Emily se detuvo antes de apoyar la llave en la cerradura. Sintió, sin verlo, que algo en el interior aguardaba. Era la misma sensación que se tiene cuando, al abrir una puerta, se sabe que hay alguien del otro lado, aunque todavía no se vea. Entró de todos modos. Caminó hasta la sala. Encendió la lámpara pequeña junto al sillón. Y entonces lo notó. No era el sonido lo que había cambiado, sino la manera en que ella escuchaba. El silencio ya no era neutral. Era direccional, como si proviniera de zonas específicas de la casa, como si cada muro contuviera una presencia al acecho. Se abrazó a sí misma por reflejo, respiró hondo y se sentó. El gato, que siempre evitaba el sótano, ahora evitaba también la escalera del segundo piso. Los días siguientes, el patrón vecinal se intensificó. En una tienda de ropa, Emily escuchó cómo la dueña cerraba el comentario que hacía con otra mujer apenas ella cruzó la puerta. En la carnicería, el encargado fingió no haberla oído cuando pidió el turno. Recién cuando ella insistió por segunda vez, levantó la vista con gesto distante. En la peluquería, una clienta se retiró más rápido de lo previsto al verla entrar. No era miedo a Emily. Era miedo a hablarle. La confirmación final llegó en un encuentro breve e involuntario. Emily estaba saliendo de la biblioteca cuando un señor mayor, de bastón, la detuvo tocándole apenas el brazo. Su voz era baja, como quien dice algo contra instrucciones. «Usted vive en esa casa». Emily asintió lentamente. Él la sostuvo con la mirada, como sopesando si debía seguir. Y entonces hizo algo peculiar. En vez de decir lo que quería, negó con la cabeza. «Entonces ya lo sabe», dijo. «¿Saber qué?», preguntó Emily. El hombre apretó la mandíbula, como si se arrepintiera de haber empezado. «Si está ahí, ya lo va a entender. No hace falta que nadie se lo diga». Y se fue sin esperar respuesta. Esa frase no la dejó dormir. «Si está ahí, ya lo va a entender». No era amenaza, ni superstición. Sonó como quien sabe que la casa tiene la capacidad de enseñar por sí misma. La madrugada del día siguiente, casi a la misma hora en que siempre se detenían los relojes, volvió a sentirse observada. Estaba acostada pero despierta, mirando el techo, cuando escuchó algo más claro que de costumbre. No fue un golpe, ni un gemido, ni un paso. Fue como un susurro breve, una sílaba apenas, pronunciada desde el pasillo. Emily se incorporó lentamente. No dijo nada. El corazón le golpeaba en las costillas, pero no por pánico sino por certeza. Ya no eran sonidos sin intención. Alguien, o algo, estaba intentando hablar. Y el pueblo entero, al callar, acababa de confirmarlo sin decir una sola palabra. La mañana siguiente trajo una claridad incómoda. No era la casa la que estaba cambiando, era ella la que había cruzado una línea invisible. Una vez que se percibe intención en algo que no debería tenerla,
El mundo ya no vuelve a su estado anterior. Emily intentó mantener el día normal. Dio clase, corrigió tareas, habló de literatura con sus alumnos como si el resto no existiera. Pero incluso en el colegio algo había mutado. Un profesor con el que había conversado antes ahora evitó el contacto visual. Otra docente, que solía sentarse a su lado en la sala de profesores, cambió de mesa. Era evidente que todos sabían algo que ella aún no había formulado. Esa tarde caminó por Pine Hollow con otra mirada. Ya no veía un pueblo pintoresco. Veía un sistema de defensas sociales, un pacto tácito para no abrir un capítulo que preferían dejar sellado. Las ventanas con cortinas cerradas a pleno día, las conversaciones que se detenían al aproximarse pasos, los saludos reducidos al mínimo. No era rechazo personal, era preservación colectiva. Al llegar a su casa, se detuvo frente a la puerta. Por primera vez no entró de inmediato. La estudió desde afuera, como si fuera propiedad ajena. Pensó en las manos que habían tocado ese picaporte antes, en los ojos que habían observado desde esas mismas ventanas, en el silencio como residuo de actos pasados. Entró finalmente, pero con otra disposición, no como habitante, sino como testigo. Se sentó en la sala con la lámpara tenue encendida, dejando el resto de la casa en penumbra. El gato se acurrucó cerca, pero con la mirada fija en el corredor que llevaba al sótano, como si intuyera lo que Emily aún no articulaba. La noche cayó sin anuncios. Ningún reloj se detuvo esta vez, pero el ambiente volvió a densificarse a la misma hora precisa de noches anteriores. El aire adquirió ese peso que no es atmosférico sino psicológico, el tipo de densidad que solo aparece cuando hay un segundo sujeto no visible. Emily no se movió, se quedó inmóvil, atenta. Y entonces, igual que la noche anterior, el sonido llegó. No un paso, no un golpe, no una vibración. Fue la repetición del intento anterior, una sílaba apenas, articulada con la cadencia de una voz humana contenida. No se oyó suficiente para descifrarla, pero sí lo bastante para entender su naturaleza. No era ruido, era dirección. Emily no respondió en voz alta, pero su mente formuló la pregunta inevitable. ¿Qué quiere ser dicho aquí que el pueblo se niega a pronunciar? Cuando el sonido cesó, no volvió la tranquilidad sino una certeza inquietante. La casa no estaba avisando algo al azar. Estaba esperando a que ella llegara al punto en el que otros habían llegado antes, y por el cual habían decidido callar. A partir de esa noche, la historia dejó de ser un rumor externo, se volvió interna, instalada en la arquitectura, en los objetos, en cada pausa de aire. El pueblo había reaccionado con silencio no para protegerla, sino para protegerse a sí mismo de revivir lo que esa casa guardaba. Emily comprendió entonces que había entrado en una narrativa previa a su llegada. No era la primera en escuchar, ni sería la última si decidía ignorarlo. El pasado estaba todavía allí, no resuelto, no amortiguado por los años, sino vivo de otra manera, retenido. Y una verdad empezó a delinearse con claridad lenta pero firme. Si el pueblo callaba y la casa hablaba, entonces la respuesta estaba aquí dentro, no allá afuera. Con esa idea encendida como una brasa, Emily apagó la lámpara y se quedó en la oscuridad total, aceptando en silencio que el punto de no retorno no era futuro sino presente. Lo había cruzado ya. Emily decidió que seguir esperando no era una estrategia. Si el pueblo sabía algo y la casa insistía en recordarlo, entonces el único modo de recuperar el control era adelantarse a los hechos, no para alimentar la curiosidad, sino para quitarle terreno a lo desconocido. El primer movimiento no fue emocional, sino técnico. Regresó a la biblioteca, no como visitante casual, sino como alguien con intención. Esta vez no fingió interés general. Pidió directamente acceso a archivos de periódicos anteriores a 1990. La bibliotecaria la observó con un gesto casi involuntario, no de sorpresa sino de resignación, como si hubiera anticipado ese día. ¿Buscando algo en particular?, preguntó, sin ironía. Todavía no, respondió Emily, pero sé que voy a encontrarlo aquí. La mujer no insistió. Se limitó a entregarle varias cajas de microfilm y un proyector portátil. Era la actitud de quien no quiere abrir la puerta, pero tampoco quiere cargar con la responsabilidad de cerrarla.
El salón de archivos estaba en el piso inferior, mal iluminado, con mesas largas y una sola lámpara central que dejaba sombras alargadas entre estantes. El ruido mecánico del microfilm al avanzar llenó el espacio como un metrónomo. Emily pasó primero por años recientes. Nada. Luego por mediados de los 90. Nada. Bajó más. 1993, 1992, 1991. Fue cuando tocó 1990 que el ambiente cambió. No el clima físico, sino su respiración. Había alcanzado la época con la que el pueblo parecía tener una deuda pendiente. Pasó las páginas filmadas lentamente. Anuncios locales, ferias escolares, notas breves sobre robos menores, competiciones deportivas del condado, y luego, sin transición, encontró un titular que no llevaba fotografía, solo texto en columnas densas. El impacto no venía del lenguaje, sino del silencio que lo rodeaba. Las páginas anterior y posterior estaban extraordinariamente vacías de noticias de relieve, como si ese evento hubiera obligado a reducir todo lo demás. Emily no leyó en voz alta. Sus ojos absorbieron línea por línea. No se usaban palabras explícitas, pero sí se describía un suceso dentro de una vivienda del pueblo y su posterior repercusión comunitaria. No se mencionaba dirección exacta, pero la descripción del vecindario coincidía demasiado bien con la zona en la que estaba su casa. Siguió avanzando. Otro artículo unos días después, ya no en primera página sino en interiores. El tono era más sobrio, como si la prensa hubiese recibido una instrucción tácita para amortiguar el tema. Ningún detalle concreto del desenlace, solo palabras genéricas como hecho trágico, investigación abierta y familia afectada. Emily sintió algo extraño mientras leía, no ansiedad, sino la sensación de estar entrando a una habitación que alguien había tratado de sellar con cinta adhesiva, pero cuyo contenido aún ejercía presión desde dentro. Detuvo el microfilm y cerró los ojos un instante. El silencio subterráneo de la sala de archivos era absoluto, y sin embargo, contener esa información le producía el mismo efecto físico que los susurros nocturnos de la casa. Como si el pasado, al ser recordado, activara su propio eco. No se conformó con una sola fuente. Subió a la mesa central y pidió, esta vez sin rodeos, registros públicos del condado correspondientes a ese mismo periodo. Cualquier documento de adquisición de propiedades en esa zona, cambios de titularidad o procedimientos civiles. La bibliotecaria la miró largo rato antes de moverse. No con rechazo, sino con algo peor. Reconocimiento. Era la mirada de quien entiende que alguien acaba de entrar en un corredor del que no se sale igual. Le trajo un libro empastado con listados de transferencias inmobiliarias. Emily buscó por dirección, por año, por coincidencia de propietarios. Un apellido se repetía asociado a la casa 2 décadas atrás. El mismo apellido aparecía en más de un documento, como si la propiedad hubiese regresado a la misma familia por segunda vez antes de salir definitivamente del mercado. Emily escribió el apellido en un papel. Solo eso, una palabra. No investigó más nombres ese día. Era suficiente materia para digerir. Al salir de la biblioteca, la sensación cambió. Esta vez el pueblo no solo callaba, observaba. No abiertamente, no enfrentándola, sino desde la periferia. Una cortina que se movía apenas, un cliente de cafetería que dejó de remover el café cuando ella pasó. Un auto que había permanecido estacionado y encendió recién cuando ella cruzó la esquina. No eran coincidencias. Era monitoreo discreto. Caminó hasta su casa con paso controlado. No aceleró, no miró atrás, no actuó como presa. Cuando cerró la puerta detrás de sí, el silencio interior fue distinto al de otras noches. Menos vigilante, más expectante. Como si la casa supiera que ella había dado el primer paso en dirección al relato soterrado. Se sentó frente a la mesa de la cocina y desplegó 3 cosas: el apellido anotado, la fecha del diario y el detalle de la zona. Al ponerlas juntas, no formaban todavía un esquema, pero sí un eje. Lo que el pueblo había decidido no decir, empezaba a tomar forma en papel. Y al hacerlo, la casa dejó de ser un misterio abstracto para convertirse en escenario con antecedente registrado. Emily comprendió algo crucial antes de levantarse de la silla. El silencio colectivo nunca aparece sin causa. Y si todos callan sobre la misma dirección,
Entonces, la clave no está en el rumor, sino en el archivo. Al día siguiente, Emily tomó una decisión distinta. No volvería a la biblioteca todavía. Sabía que si aceleraba demasiado, podría cometer el error de cualquier investigación temprana. Avanzar sin observar reacciones. Y en Pine Hollow, las reacciones eran información. Eligió, en cambio, sentarse en la cafetería principal del pueblo, en una mesa desde la que podía ver tanto la calle como el mostrador. Llevó un cuaderno, fingió corregir exámenes y esperó. No más de 20 minutos pasaron antes de que el patrón emergiera. La dueña hablaba con una clienta hasta que notaban la presencia de Emily. Pausa. Cambio de tema. Mirada breve hacia ella y luego hacia la puerta, como si midieran quién más podría estar escuchando. No había hostilidad. Había protocolo. Emily cerró el cuaderno y por primera vez decidió quebrar el guión social. Cuando la dueña regresó a su mesa con el café, Emily preguntó con voz serena, ¿esta cafetería existía ya en los 90? La mujer se quedó inmóvil 2 segundos, con la bandeja aún en la mano. No respondió que sí ni que no. Simplemente miró a Emily como quien evalúa un riesgo, luego dejó la taza y volvió al mostrador sin replicar. Ese silencio fue una respuesta más útil que cualquier frase. Esa tarde Emily no fue directa a casa. Caminó por las calles residenciales que rodeaban su barrio, deteniéndose frente a algunas viviendas para examinarlas sin parecer intrusa. Notó algo que antes no había percibido. En esa zona particular, las fachadas eran más antiguas, menos renovadas, como si el tiempo hubiera sido retenido. Había por lo menos 5 casas con pintura reseca, jardines cuidados solo lo suficiente para no llamar la atención, pero sin señales de vida social reciente. Como si la gente viviera allí, pero no recibiera a nadie. Como si las casas cumplieran la función mínima de refugio, no de hogar. Cuando llegó a la suya, el cielo estaba en un gris uniforme que volvía todo plano y silencioso. Entró y dejó la puerta abierta unos segundos, sin saber por qué. Tal vez para comprobar si el aire de afuera se comportaría distinto al cruzar el umbral. No lo hizo. Cerró. El gato la siguió de cerca, pero con una prudencia nueva. No se adelantaba. Observaba antes de moverse, como si el animal también hubiera registrado un cambio, no en la casa, sino en lo que ella traía consigo desde la biblioteca. Esa noche, en lugar de evitar el sótano, Emily se sentó en el primer escalón con la luz apagada. No bajó, pero tampoco lo ignoró. Permaneció en ese territorio intermedio, escuchando. No hubo sonidos claros, pero sí una sensación distinta. El silencio del nivel inferior no era neutro. Tenía peso, como un cuarto cerrado después de haber sido ocupado mucho tiempo. Mientras estaba allí, recordó algo del archivo. El apellido repetido no aparecía en ningún recorte posterior al suceso mencionado. Eso no era normal. Cuando un hecho afecta a una familia, suele haber secuelas administrativas, legales o sociales. En este caso, el rastro se interrumpía de golpe, como si después de ese año esa familia hubiera desaparecido del registro civil, o como si alguien hubiera limpiado deliberadamente el archivo. Ese corte abrupto era ruido documental, y el ruido documental siempre implica intervención humana. Emily subió nuevamente, tomó el papel con el apellido, y lo leyó en voz baja, no como pregunta sino como afirmación, como quien marca una puerta antes de abrirla. Guardó el papel entre las páginas de un cuaderno, y decidió que el siguiente paso debía hacerse fuera de la biblioteca, con fuentes vivas, no impresas. El domingo, a media mañana, volvió al centro, pero esta vez no entró a ningún negocio. Caminó despacio, como quien pasea, mientras en realidad observaba. A media cuadra del supermercado, vio a un hombre mayor sentado en un banco. El mismo que días atrás había sido el único en hablarle sobre la casa, aunque fuera en términos ambiguos. Esa era una anomalía, el único que no había evitado contacto. Se acercó sin rodeos. «Necesito hacerle una pregunta sobre esa casa», dijo Emily sin preámbulos. El hombre no se sobresaltó. Miró al frente, no a ella. «Si vino a preguntarme detalles», respondió. «No voy a dárselos. ¿Porque no los recuerda o porque no quiere repetirlos?» «Porque repetirlos no cambia nada», dijo él. «Lo único que cambia algo es entender por qué nadie los repite».
Emily no contestó. El hombre siguió. Si usted ya revisó archivos, entonces ya sabe en qué década buscar. Y si sabe en qué década buscar, sabe que lo que pasó ahí no se cerró nunca. Solo se dejó de hablar. No es lo mismo. Hubo un silencio breve. Luego añadió algo con el tono de quien entrega una pieza mínima, no por voluntad, sino por inevitabilidad. Si va a seguir indagando, empiece por quien vendió la casa después de aquello, no por quien vivió allí antes. Emily comprendió de inmediato la diferencia. La clave no estaba en la familia involucrada, sino en la transferencia posterior. ¿Quién decidió desprenderse de la propiedad y bajo qué contexto? Cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba mirándola. Había dado por terminado el intercambio. Al volver a casa esa noche, el silencio fue distinto otra vez. No era tenso ni vigilante. Era el tipo de silencio que aparece cuando un sistema detecta que una pieza se ha desplazado en el tablero. Emily entendió lo que eso significaba. La investigación ya no era intención futura. Había comenzado en acto. Y en el momento en que comenzó, la posición de ella en la narrativa cambió de observadora a participante. No había marcha atrás después de ese punto. Emily decidió que el siguiente paso debía ser técnico, no emocional. Rastrear la transferencia de propiedad anterior a su compra. No bastaba con saber quién había vivido allí durante el hecho registrado. Era más revelador saber quién había decidido vender y por qué. Volvió a la biblioteca al día siguiente, pero no al sector de periódicos. Se dirigió al área de registros municipales, donde se conservaban copias digitalizadas y algunas en papel de escrituras de compraventa, hipotecas y cesiones. Pidió acceso usando el número catastral de la casa, no el nombre del antiguo propietario. Ese cambio de método era clave. El apellido puede desaparecer, la dirección no. El funcionario a cargo tardó más de lo habitual en responder. Pidió una identificación, revisó, y en lugar de entregar los documentos de inmediato, hizo una llamada breve por teléfono interno. No dijo nada específico, solo anunció una consulta sobre esa propiedad. El artículo esa no era casual. Había reconocimiento institucional de que dicha dirección no era una más. 5 minutos después, el hombre regresó con una carpeta fina, demasiado fina para 30 años de registros. La puso sobre la mesa sin abrirla. «Esto es todo lo que figura en nuestros archivos», dijo. Emily lo abrió. Los documentos estaban ordenados, pero había vacíos temporales evidentes. Faltaban años intermedios. Faltaban firmas encadenadas. Faltaban copias notariales que debían existir por obligación. El expediente no estaba incompleto por descuido. Estaba mutilado. La única página antigua visible mostraba una transferencia fechada poco después del hecho mencionado en la prensa. No se detallaba motivo, solo aparecía un nombre como transmitente y una entidad intermediaria como receptora temporal. No figuraba comprador inmediato posterior, sino un periodo de retención por parte de una estructura legal que actuaba como puente. Emily fotografió la página discretamente y anotó la entidad intermediaria. Cuando preguntó si había documentos previos, el funcionario respondió con una cortesía rígida. Lo que no está aquí, no existe para consulta pública. No dijo no existe. Dijo no existe para consulta pública. Diferencia enorme. Al salir del edificio municipal, Emily caminó sin rumbo inmediato. Necesitaba procesar antes de avanzar. Había una lógica. Un hecho ocurre, se cubre en prensa, luego se limpia el rastro documental, luego la propiedad pasa por manos intermedias antes de volver a mercado, décadas después. Eso no ocurre de forma espontánea. Requiere decisión, coordinación y motivo. Mientras pensaba en esto, notó algo. Un auto estacionado al otro lado de la calle. No hacía nada, pero permanecía allí, con el conductor mirando al frente sin simular otra actividad. No era vigilancia directa, era presencia testigo. Emily cambió de dirección y el auto no la siguió. No era seguimiento físico, era observación estática. Como si bastara estar ahí para transmitir un mensaje. No avances demasiado rápido. Ella no redujo el paso. Esa tarde en su casa, extendió sobre la mesa las 3 piezas clave: el apellido repetido, la fecha del suceso y el nombre de la entidad intermediaria. Al ponerlas juntas,
No ofrecían todavía una explicación, pero sí un patrón. Cada capa del pasado había sido doblada para que el relato no quedara visible de un vistazo. Esa noche, cuando la casa volvió a entrar en ese silencio espeso que se repetía a la misma hora, la diferencia fue notable. No hubo intento de susurro, ninguna vibración, ningún gesto sonoro. La casa permaneció quieta, como si estuviera evaluando qué tanto había avanzado Emily fuera de sus muros. El silencio no era alivio, era observación en retorno. Emily se sentó en la escalera nuevamente, sin luz, mirando hacia el nivel inferior sin descender. No juró nada, no habló, pero en su mente formuló una conclusión nítida. El pasado no desapareció, fue administrado. Y si fue administrado, entonces hubo alguien que decidió qué debía recordarse y qué debía borrarse. Alguien con suficiente peso en el pueblo como para conseguir silencio prolongado. Con ese pensamiento preciso, Emily subió a su habitación. No intentó dormir de inmediato. Escribió una sola línea en su cuaderno antes de apagar la luz. No necesito saber qué pasó primero. Necesito saber quién quiso que dejara de saberse. Cuando el cuarto quedó en penumbra, por primera vez desde que se mudó, la casa no reaccionó. Ningún signo, ningún eco. Era como si hubiera comprendido que ella había entrado en la fase donde la búsqueda ya no podía revertirse. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos misterios reales que tenemos preparados. Y si tú también tienes una historia que aún te persigue, puedes enviarla al correo que está en la descripción. Tal vez tu caso sea el próximo en ser contado. Emily no reabrió el cuaderno al día siguiente. En lugar de escribir, decidió salir temprano, antes de que el movimiento habitual del pueblo suavizara las tensiones invisibles que lo sostenían. En su experiencia, las respuestas rara vez aparecen cuando un lugar está despierto. Aparecen cuando todavía sigue medio dormido. Su primer destino no fue la biblioteca ni los registros, sino algo más elemental, el barrio. Caminó por las calles laterales que rodeaban su manzana, observando las casas que, a simple vista, no decían nada pero guardaban cronologías distintas. Otras estaban descuidadas de un modo que no respondía a la falta de recursos, sino a la ausencia deliberada de intención. Casas que no querían llamar la atención. Casas que habían aprendido a no ser miradas. Mientras caminaba, tomó nota mental de un detalle. Había ventanas cubiertas con cortinas gruesas a plena mañana, demasiado cerradas para ser simple preferencia de sombra. Esa actitud, la de ocultar el interior no por pudor sino por hábito histórico, coincidía con el tipo de comunidades que habían aprendido a convivir con un hecho no resuelto, sin permitir que la memoria se infle de nuevo en la superficie. A 3 calles de la suya, se detuvo frente a una pequeña cafetería independiente, una de esas que sobreviven décadas sin renovar el letrero. Era el tipo de lugar donde la gente del pueblo no solo toma café, sino repite rituales de conversación constantes. Si algo había sido silenciado oficialmente, no necesariamente había sido olvidado en un lugar como ese. Entró. El sonido del timbre de la puerta fue discreto. Había 7 clientes, 5 mayores, 2 de mediana edad. Todos la miraron una sola vez y luego retiraron la vista como si supieran que un desconocido no entra a esa hora sin necesidad. Emily pidió un café y eligió sentarse en una mesa desde la que pudiera escuchar sin participar. Fingió revisar el teléfono, pero sus oídos estaban atentos a fragmentos de frase, tonos, ritmos. No esperaba que dijeran nada explícito. Esperaba más bien encontrar capas de censura en el modo en que hablaban de ciertas fechas, de ciertas familias, de ciertas manzanas del mapa. Pasaron 20 minutos sin hallazgos. Nadie mencionó el apellido ya detectado ni la dirección, pero sí notó algo menor, aunque revelador. Cada vez que alguien nombraba el antiguo cementerio, un cementerio pequeño al borde del bosque, hoy cerrado, el volumen de conversación bajaba apenas 1 grado. No había temor explícito, pero sí un reflejo automático de contención. Ese cementerio había sido parte del relato en algún punto, aunque los artículos no lo nombraban. Al llegar a la cerca oxidada que marcaba el perímetro antiguo, se quedó a 3 metros. No por temor, sino por método. No se ingresa a un escenario antes de entender qué rol cumplió dentro de la secuencia. El cementerio no era el origen del hecho. Un detalle cambió el aire.
Alguien pasó caminando detrás de ella, en la vereda exterior, y no saludó. No redujo el paso. No era rechazo personal, era prevención cultural. Emily volvió sobre sus pasos. De regreso, a mitad de la cuadra, notó que una de las casas tenía un porche donde alguien barría con movimientos innecesariamente lentos, como quien barra para estar afuera, no para limpiar. Era una mujer mayor. Emily devolvió la mirada con neutralidad, sin detenerse y sin marcar interés. No rompió el ritmo del paso. Pero al llegar a su puerta, quedó con la certeza de que esa observación cruzada no había sido casual. Entró, cerró, apoyó la espalda en la madera y respiró una vez antes de avanzar hacia el interior. El silencio ya no parecía residir en la estructura, parecía residir en la espera. Esa misma tarde, Emily decidió que no podía seguir acumulando piezas sin empezar a cruzarlas entre sí. Subió al desván. No porque necesitara algo específico allí, sino porque era el único punto de la casa desde el pond, cual podía extender documentos sin que el espacio cotidiano quedara contaminado por lo que descubría. Puso sobre el suelo alfombrado 3 hojas, el apellido, la entidad intermediaria, la cronología condensada del artículo. Emily no reabrió el cuaderno al día siguiente. En lugar de escribir, decidió salir temprano, antes de que el movimiento habitual del pueblo suavizara las tensiones invisibles que lo sostenían. En su experiencia, las respuestas rara vez aparecen cuando un lugar está despierto. Aparecen cuando todavía sigue medio dormido. Su primer destino no fue la biblioteca ni los registros, sino algo más elemental: el barrio. Caminó por las calles laterales que rodeaban su manzana, observando las casas que, a simple vista, no decían nada pero guardaban cronologías distintas. Algunas tenían jardines cuidados. Otras estaban descuidadas de un modo que no respondía a la falta de recursos, sino a la ausencia deliberada de intención. Casas que no querían llamar la atención. Casas que habían aprendido a no ser miradas. Mientras caminaba, tomó nota mental de un detalle. Había ventanas cubiertas con cortinas gruesas a plena mañana, demasiado cerradas para ser simple preferencia de sombra. Esa actitud, la de ocultar el interior no por pudor sino por hábito histórico, coincidía con el tipo de comunidades que habían aprendido a convivir con un hecho no resuelto, sin permitir que la memoria se infle de nuevo en la superficie. A 3 calles de la suya, se detuvo frente a una pequeña cafetería independiente, una de esas que sobreviven décadas sin renovar el letrero. Era el tipo de lugar donde la gente del pueblo no solo toma café, sino repite rituales de conversación constantes. Si algo había sido silenciado oficialmente, no necesariamente había sido olvidado en un lugar como ese. Entró. El sonido del timbre de la puerta fue discreto. Había 7 clientes, 5 mayores, 2 de mediana edad. Todos la miraron una sola vez y luego retiraron la vista como si supieran que un desconocido no entra a esa hora sin necesidad. Emily pidió un café y eligió sentarse en una mesa desde la que pudiera escuchar sin participar. Fingió revisar el teléfono, pero sus oídos estaban atentos a fragmentos de frase, tonos, ritmos. No esperaba que dijeran nada explícito. Esperaba más bien encontrar capas de censura en el modo en que hablaban de ciertas fechas, de ciertas familias, de ciertas manzanas del mapa. Pasaron 20 minutos sin hallazgos. Nadie mencionó el apellido ya detectado ni la dirección, pero sí notó algo menor, aunque revelador. Cada vez que alguien nombraba el antiguo cementerio, un cementerio pequeño al borde del bosque, hoy cerrado, el volumen de conversación bajaba apenas 1 grado. No había temor explícito, pero sí un reflejo automático de contención. Ese cementerio había sido parte del relato en algún punto, aunque los artículos no lo nombraban. Emily anotó mentalmente el orden de secuencia: evento, prensa, intervención legal, silencio público, memoria encapsulada en ritual social, cementerio como margen físico del relato. Al salir, el clima parecía estático, sin viento. Caminó hacia el borde del pueblo, no para visitar aún el lugar, sino para ubicarlo en el paisaje. Necesitaba trazar con los ojos la distancia entre su casa y ese punto. Una línea geográfica aporta, a veces, más que una línea cronológica. Al llegar a la cerca oxidada que marcaba el perímetro antiguo,
No entró. Se quedó a 3 metros, sin cruzar. No por temor, sino por método. No se ingresa a un escenario antes de entender qué rol cumplió dentro de la secuencia. El cementerio no era el origen del hecho, pero podía ser el punto donde la memoria había sido desviada. Mientras observaba la verja cerrada, un detalle cambió el aire. Alguien pasó caminando detrás de ella, en la vereda exterior, y no saludó. No redujo el paso. No la miró. Pero ajustó el hombro hacia el interior del cuerpo como quien evita pasar demasiado cerca de alguien que está mirando un lugar que no debe mirarse. No era rechazo personal, era prevención cultural. Emily volvió sobre sus pasos. De regreso, pasó nuevamente por su calle. A mitad de la cuadra, notó que una de las casas tenía un porche donde alguien barría con movimientos innecesariamente lentos, como quien barra para estar afuera, no para limpiar. Era una mujer mayor. No la miró hasta que Emily estuvo a punto de pasar. Entonces levantó la vista apenas, suficiente para registrar y para ser registrada. Emily devolvió la mirada con neutralidad, sin detenerse y sin marcar interés. No rompió el ritmo del paso, pero al llegar a su puerta, quedó con la certeza de que esa observación cruzada no había sido casual. Entró, cerró, apoyó la espalda en la madera y respiró una vez antes de avanzar hacia el interior. La casa estaba tan quieta como la noche anterior. No había sonido. El silencio ya no parecía residir en la estructura, parecía residir en la espera. Esa misma tarde, Emily decidió que no podía seguir acumulando piezas sin empezar a cruzarlas entre sí. Subió al desván, no porque necesitara algo específico allí, sino porque era el único punto de la casa desde el cual podía extender documentos sin que el espacio cotidiano quedara contaminado por lo que descubría. Puso sobre el suelo alfombrado 3 hojas, el apellido, la entidad intermediaria, la cronología condensada del artículo. Luego trazó 2 columnas vacías a la derecha. ¿Quién sabía y quién se benefició? No escribió nombres aún, era prematuro. Pero necesitaba recordar que toda ocultación sostenida implica ganancia para alguien. Y esa ganancia rara vez es metafísica. Suele ser material, social o legal. Mientras ordenaba ideas, escuchó un sonido breve en el nivel inferior. No era un susurro, ni un golpe, ni un crujido de madera. Fue algo más inusual, una vibración contenida, como el eco muy amortiguado de un objeto metálico que había sido tocado con suavidad. Un sonido único, sin repetición. Lo suficientemente leve como para que otro no lo notara, pero lo bastante claro como para alterar el pulso cuando se lo espera. Emily no bajó. Decidió que el error más común en casas con historia no es escuchar tarde, sino escuchar demasiado pronto. Permaneció inmóvil, respirando por la nariz, observando el ángulo de luz de la ventana, esperando si habría un segundo sonido. No lo hubo. La interrupción fue deliberadamente mínima, igual que un aviso. Bajó recién 15 minutos después. Recorrió el pasillo, la sala, la cocina. Nada fuera de lugar. Pero al tomar un vaso del estante, notó algo minúsculo. El vaso estaba donde ella lo había dejado, pero no orientado igual. El borde ya no estaba alineado paralelo a la pared, sino girado unos grados. Un detalle tan nimio que carecía de sentido a menos que lo que estuviera ocurriendo no fuera acústico sino posicional. No anotó el hecho. Guardarse los datos sin escribirlos evita que se conviertan en material visible que otros puedan leer si vuelven a mover algo. Al anochecer, abrió la laptop y buscó no por el apellido ni por el caso, sino por el nombre de la entidad intermediaria que había figurado en la transferencia. Encontró un sitio web apenas funcional, con estética antigua, donde la entidad se presentaba como mediadora de propiedades con antecedentes complejos. El término era demasiado cuidadoso. Nada en ese sitio mencionaba jurisdicción penal, pero el modo en que describían sus servicios revelaba que su función era absorber propiedades que habían quedado contaminadas narrativamente para luego reinsertarlas en mercado cuando la memoria colectiva cediera. Emily archivó el enlace y anotó una sola pregunta a su lado. ¿Quién solicitó esa mediación? La entidad no actúa motu propio, alguien tuvo que pedirla. Cerró la laptop. Se sentó en la mesa del comedor. No encendió música ni radio. El silencio era útil para medir variaciones.
Durante casi una hora no ocurrió nada. Pero a los 60 minutos exactos, no antes, no después, escuchó de nuevo esa vibración metálica apagada, ahora ligeramente más cerca que la anterior. La casa no estaba imitando sonidos antiguos, estaba respondiendo a los avances de ella, como si midiera su progreso y ajustara su presencia en consecuencia. Emily apoyó las palmas en la mesa y no se movió. No dijo nada. No intentó racionalizar, solo registró el hecho interiormente. La vibración no se repitió. Antes de subir a dormir, Emily abrió brevemente la puerta principal, aunque no fuera necesario salir. El aire exterior estaba quieto. La calle estaba vacía. Pero la casa del porche, la de la mujer que barrió sin razón, tenía ahora la luz del pasillo encendida. Una luz interior encendida sin tránsito humano visible es señal de vigilancia, no de hábito. Alguien estaba despierto mirando, sin mostrarse. Emily cerró la puerta despacio. Esta vez el silencio no se sintió como algo interno a la casa, sino como algo compartido con las otras casas de la cuadra, una suspensión colectiva. Subió al dormitorio sin encender la luz. Se sentó en el borde de la cama y dejó que la oscuridad se cerrara alrededor. No había ruido, no había movimiento, no había más vibraciones. Pero había una conclusión clara que emergía sola, sin necesidad de escribirla. No es que el pueblo callara porque olvidó. Calla porque recuerda demasiado bien, y ha decidido que el recuerdo no vuelva a circular. Y cuando un recuerdo no circula afuera, se queda adentro de algún lado, en algún sitio físico, dentro de alguna estructura que aún lo guarda. A la mañana siguiente Emily decidió no consultar nada nuevo. Antes de avanzar necesitaba verificar la consistencia de lo que ya tenía. Volvió a imprimir los recortes digitalizados del artículo, y con un marcador, subrayó únicamente números, fechas, intervalos, edades. Su hipótesis era simple. Cuando se oculta un relato, a veces la forma más eficiente no es borrar contenido, sino deformar ritmos temporales. El artículo mencionaba que la desaparición había ocurrido un día de otoño sin testigos. No decía fecha. La nota sobre la pareja hablaba de algunos meses después. Tampoco fechaba. La escritura de transferencia aparecía ese mismo año. No especificaba cuál de los dos eventos constituía el eje cronológico. 3 capas intencionalmente desenfocadas. Emily escribió al margen. Cuando no hay fechas, hay intención. Guardó el folio bajo llave y salió de casa. No tenía un destino claro, solo sabía que debía volver a caminar la misma ruta del día anterior, pero observándola como si fuera otro pueblo. Conservó el mismo paso, la misma postura, la misma neutralidad. Quería comprobar si el entorno reaccionaba a su repetición. A mitad de la primera cuadra, observó algo distinto. La casa del porche ya no tenía a la mujer barriendo, pero el porche estaba abierto, con una silla colocada en dirección a la calle, como si alguien hubiese estado sentado allí muy poco antes. El objeto no era casual. Una silla orientada hacia afuera es signo de vigilancia declarada. Emily no desaceleró. Siguió. Pasó nuevamente frente a la cafetería. Esta vez no entró. Miró solo el reflejo sobre el vidrio. 2 de los clientes de la mañana anterior estaban en las mismas mesas, en idénticas posiciones, replicando la escena como si el tiempo no hubiera corrido. Ese tipo de repetición social no es rutina, es preservación. Caminó hacia el borde del pueblo. Cuando llegó nuevamente a la verja del cementerio, se detuvo otra vez a distancia. Esta vez, un detalle la alcanzó desde adentro sin que tuviera que cruzar. En el suelo, del lado interno, había una línea de hojas caídas interrumpida por un borde recto, como si algo hubiera sido movido recientemente y luego vuelto a su sitio. Nada visible a simple vista, pero sí un corte en la continuidad natural. Emily respiró hondo y no se acercó más. A veces basta con ver la huella de movimiento, no el movimiento mismo. Regresó por otra calle lateral. Allí notó por primera vez algo que no había percibido antes. Una casa con las persianas permanentemente bajas tenía un buzón con el apellido que ella había leído en los recortes. No estaba abandonada. El buzón tenía papeles recientes. Eso significaba que una rama de ese apellido, o su residuo, seguía habitando el entorno. No tomó fotografía. No anotó el número. No redujo el paso. Pero el dato quedó archivado en memoria pura. El apellido sigue aquí, no solo en papel.
Cuando volvió a su casa el día ya estaba cayendo. Cerró la puerta sin encender luces y permaneció en la penumbra del recibidor. Quería comprobar si el silencio estructural se mantendría igual que la noche anterior, o si se reactivaría en respuesta a lo aprendido. Pasaron 10 minutos sin variación, luego 20, luego 30. Y a los 32 minutos exactos, ocurrió algo distinto. No fue vibración ni susurro. Fue una sensación física en el aire, un cambio casi térmico, como si una corriente se hubiera desplazado dentro de la casa sin intervenir sonido ni objeto. Un desplazamiento minúsculo, pero perceptible en la piel, no en el oído. Emily no se movió. El cambio duró 2 o 3 segundos. Luego el ambiente volvió a la quietud absoluta. Pero ese breve pasaje sellaba algo. El silencio de la casa ya no era simple ausencia acústica, era una forma de presencia que se ajustaba a su avance. Subió despacio al dormitorio y se detuvo antes de cruzar el umbral. Hubo un segundo de duda, no de miedo, de calibración, y entonces ocurrió la primera verbalización interna en todo el proceso. Una frase tan clara que pareció no haber sido pensada sino dictada por la evidencia acumulada. La casa no está contando nada. Está aguardando a que yo llegue al punto donde hablar ya no sea necesario. Apagó la luz sin encenderla siquiera. Se recostó sin quitarse los zapatos. El silencio persistió. No era un final de silencio. Era la antesala de lo que vendría cuando la siguiente capa fuera tocada. Emily sabía que, llegado ese punto, no bastaba con recorrer el pueblo ni con revisar papeles. Había que volver al origen físico, la casa, pero ya no como ocupante, sino como examinadora. La diferencia no era de actitud emocional, sino de posición metodológica. Una cosa es habitar un lugar, otra muy distinta es auditarlo. Esperó a que anocheciera por completo. No por efecto dramático, sino porque el ruido del exterior baja, y cuando el mundo baja el volumen, las estructuras hablan mejor. Tomó una linterna pequeña y descendió al sótano por primera vez desde la mudanza. No para revisarlo a la pasada, sino para estudiarlo como escenario. El aire estaba distinto que otras veces. No había olor a humedad ni rastro de polvo en suspensión, como si alguien lo hubiera ventilado en ausencia. Esa condición, un sótano sin estancamiento, era en sí misma una anomalía. Caminó despacio, apuntando la luz hacia las paredes. Nada parecía alterado a simple vista, pero había un sector de ladrillos detrás del área donde la chimenea había sido tapiada que presentaba una textura ligeramente diferente, como si hubiera sido trabajada en un período distinto del resto. No tocó nada aún. Se limitó a observar la junta entre ladrillos. El mortero de ese fragmento era más claro y más fino, lo que sugería un cierre posterior y no original de construcción. Retrocedió un paso y dirigió la luz al cielo raso bajo. No había grietas, pero sí marcas de rectificación, manchas lineales donde el material había sido raspado y vuelto a aplicar en algún momento. Anotó mentalmente la dirección exacta de ese muro. Coincidía con el eje de la casa hacia la calle lateral, no hacia el fondo. Esa alineación era relevante porque implicaba que lo oculto estaba del lado donde el pueblo podía verlo desde afuera sin saber que miraba. Nada había sido enterrado en zona interna. Había sido escondido justo donde sería menos sospechoso. Apagó la linterna por un instante para escuchar. El silencio era tan uniforme que no se oía ni la vibración eléctrica de la casa, ni tuberías, ni madera, ni viento. La ausencia era total. Si la casa había estado generando sonidos antes, era evidente que no eran fallas estructurales sino respuestas. Volvió a encender la luz y tomó una decisión operativa. No abriría nada sola. Lo que compartía esa pared no podía ser intervenido sin generar una cadena de eventos externos. Si lo hacía por cuenta propia y hallaba algo, la información quedaría en sus manos sin protección. Si no lo hacía y avisaba, corría el riesgo de que el pueblo interviniera antes que las autoridades. Subió a la planta baja sin ruido. Se sentó en el primer escalón en penumbra y revisó mentalmente el orden de acción posible. Había 3 caminos. 1. Documentar el estado actual del muro y luego contactar a la policía. 2. Confrontar a la vecina del porche antes de alertar a nadie. O 3. Seguir investigando en archivos para asegurarse de no acusar a una dirección equivocada. El instinto descartó de inmediato el segundo. Confrontar antes de proteger la evidencia sería regalar el tiempo necesario,
para que otros limpiaran lo que la historia había dejado. El tercero también cayó por peso lógico. Más papel no cambiaría el hecho de que el sótano ya contenía materia física concreta. Solo quedaba el primero. Pero incluso así, la acción no podía ser inmediata. Si llamaba a las autoridades esa misma noche, cualquier llegada de patrulla sería vista por los vecinos, y el efecto dominó del silencio histórico podría activarse antes de que alguien ingresara. Emily entonces estableció una condición. Primero debía tener al menos una prueba mínima de que el muro no era un cierre decorativo sino un cierre funcional. No abrirlo, pero sí detectarlo con una técnica no invasiva. Fue a la cocina. Abrió el cajón de herramientas y tomó un pequeño destornillador. No para perforar, sino para usar el mango como percutor. Volvió al sótano y golpeó suavemente distintos segmentos de la pared original y luego la pared tapada. El sonido de la pared original era opaco y parejo. El sonido de la sección intervenida era más seco, más breve, como si hubiera un vacío parcial detrás. No necesitó más. Guardó la herramienta, apagó la linterna y subió. La casa permanecía en silencio absoluto, pero no era un silencio de espera esta vez. Era un silencio que ya había entregado lo suficiente como para que la siguiente acción no dependiera de ella. Antes de ir a dormir, Emily escribió una única frase en su cuaderno, esta vez sin ocultarla. Hay algo detrás del muro, y no fue tapiado para proteger al pueblo, sino para proteger al responsable. Cerró el cuaderno. El silencio no cambió, y sin embargo, algo ya había cambiado en el equilibrio general. No en el sonido, sino en el punto del proceso. A partir de esa noche, ya no era la casa la que contenía un secreto. Era Emily la que contenía la llave. La mañana siguiente no trajo dudas nuevas, lo que para Emily era señal de que el rumbo era correcto. No hizo café, no revisó correos, no abrió cortinas. Lo primero que hizo fue bajar de nuevo al sótano, no para tocar el muro, sino para comprobar si algo había sido alterado durante la noche. La pared estaba igual, la textura igual, el aire igual, y sin embargo, había un cambio sutil en el conjunto. El silencio ya no tenía el mismo peso. Antes era un silencio que parecía mirar. Ahora era un silencio que parecía aceptar. Volvió a subir y tomó asiento frente a la ventana lateral, desde donde podía ver el frente de la casa del porche sin exponerse directamente. La calle permanecía vacía, pero la sensación de observación seguía instalada. Era lógico. En un pueblo donde un hecho había sido enterrado, no se vigila solo lo que ocurrió, se vigila también a quien intenta reconstruirlo. Esperó hasta media mañana antes de salir. Esta vez no caminó sin rumbo. Fue a la oficina de un agente inmobiliario del centro, la misma agencia que había gestionado su compra. No quería preguntar por historia. Preguntar por historia siempre cierra puertas. Preguntó algo distinto. Quiso saber cuántas ofertas había recibido la casa antes de que ella la comprara, y cuántas habían sido retiradas sin razón explícita. El agente la miró con una cordialidad que sonaba ensayada. Le dijo que no podía revelar datos de otros compradores, que estaba obligado por confidencialidad. Pero su discurso tuvo un pequeño quiebre, cuando Emily preguntó si las ofertas se habían retirado después de ver la casa o antes de visitarla. Esa distinción no viola ninguna norma, era una pregunta técnica. El agente dudó una fracción mínima de segundo antes de responder que la mayoría nunca llegó a visitar el interior. Eso bastaba. Significaba que el rechazo no provenía de la estructura ni de la impresión física, sino del peso del relato asociado. Y si el peso del relato había bastado para alejar a compradores, entonces alguien se había encargado de que ese relato circulara en susurros selectivos, aun cuando oficialmente se decía que ya nadie hablaba del tema. Emily agradeció y se retiró sin mostrar satisfacción ni disgusto. En la vereda, cerró los ojos 2 segundos antes de caminar. Necesitaba recordar el orden de las capas. Primero el hecho, luego la prensa, luego la limpieza documental, luego la mediación de propiedad, luego el silencio comunitario, luego la venta tardía a alguien sin vínculo local. Ella era el primer eslabón nuevo en décadas. De vuelta en la casa, se sentó nuevamente frente al cuaderno. Esta vez dividió la página en 2 columnas nuevas, lo que ya es hecho y lo que aún es hipótesis. En la primera columna escribió sin dudar: el muro fue cerrado después de la construcción original.
La casa pasó por una entidad que maneja propiedades con pasado problemático. Hay un apellido vivo en la misma calle ligado al artículo. La comunidad mantiene un silencio operado, no emergente. En la segunda columna dejó en blanco la mayor parte, excepto una línea mínima. El cierre del muro contiene algo cuyo descubrimiento sería suficiente para reactivar el caso. Guardó el cuaderno. Esa noche decidió algo que no había hecho en todas las noches previas: dormir con la puerta del dormitorio abierta. No para escuchar mejor. Podía escuchar igual con la puerta cerrada, sino para medir si la casa reaccionaría a ese cambio. Se acostó sin luz. Pasó 1 hora sin variación. Luego 2. A las 2:30, casi en el borde del sueño, escuchó apenas el primer sonido en días que no fuera vibración, ni desplazamiento de aire. Un único crujido breve de madera en el punto exacto sobre el sótano, como si el peso de algo, no alguien, algo, se hubiera desplazado no para avisar, sino para ceder. Era un sonido puntual, un «ya fue decidido». Emily abrió los ojos en la oscuridad. No encendió la luz. No se incorporó. La frase se formó sola, igual que las otras veces, limpia y sin emoción. Ya no es la casa la que espera. Ahora espera el momento de traer a otros a mirar. Y con esa certeza, por primera vez desde que se mudó, Emily durmió sin sobresaltos. La casa no hizo nada más, porque ya no tenía nada que negociar. Emily despertó antes del amanecer. No hubo sonidos previos, ni cambios de aire. Fue el propio cuerpo el que se adelantó, como si supiera que el punto de espera había terminado. Se vistió sin encender luces y bajó al primer nivel. No tocó el teléfono, no abrió ninguna cortina. Caminó directo al sótano y se detuvo a 1 metro del muro tapiado. No llevaba herramienta alguna. Solo su vista y el recuerdo acústico del golpe del día anterior. Quería comprobar si la resonancia había cambiado, lo que indicaría desplazamiento detrás del cierre. Bastó un toque con los nudillos. El eco era idéntico, hueco. Nada delataba movimiento reciente. Eso no indicaba ausencia de contenido, indicaba que el contenido era estable. Subió otra vez. Se sentó a la mesa y decidió que ya no había ningún beneficio en postergar el contacto con las autoridades. El riesgo mayor no era exponer la casa, sino permitir que el silencio siguiera intacto hasta que alguien más se adelantara a borrar lo que el muro conservaba. Tomó el teléfono y marcó el número no de emergencia, sino de la División de Investigaciones del Condado, no la policía local del pueblo. Cuando respondió una operadora, Emily no mencionó historia ni caso, ni sospecha. Dijo solo una frase estructurada para obligar a activar un protocolo. Necesito hablar con alguien que maneje propiedades con posible material relevante de un expediente antiguo de personas no localizadas. La operadora no pidió detalles. Derivó la llamada. Cuando un segundo operador respondió, Emily no dio dirección de inmediato. Dijo primero: la integridad del sitio está intacta. No hay entrada forzada ni señal de daño. Si ustedes vienen, deben venir antes de que el pueblo se entere. El operador pidió entonces ubicación. Emily la entregó con exactitud y colgó sin agregar nada más. 1 hora después, antes de que llegara cualquier patrulla, tocaron la puerta. Emily bajó. Miró por la mirilla. No era la autoridad. Era la mujer del porche, de pie, inmóvil, sin gesto. Emily abrió sin cadenas, pero solo unos centímetros. ¿La compraste sin saber?, preguntó la mujer, igual que en el relato inicial del artículo. Emily la observó con calma. «Ya no importa si lo supe tarde», respondió. «Importa que no siga en silencio». La mujer la miró medio segundo más, sin hostilidad ni súplica. Luego bajó la vista y, sin decir palabra, se alejó del porche con pasos medidos. No ofreció advertencia ni amenaza. Su silencio no fue de complicidad, fue de aceptación de que el cierre temporal había terminado. Emily no cerró todavía. Se quedó viendo cómo la mujer cruzaba la calle y regresaba a su casa. Cuando la puerta de la vecina se cerró del otro lado, el pueblo entero quedó, por primera vez, en un silencio que ya no era pacto. Era preludio. Pasaron menos de 20 minutos hasta que 2 vehículos sin logos visibles se detuvieron en la esquina. No había sirenas, no había uniformes a la vista. 3 personas descendieron, 2 agentes y un técnico. No miraron casas, no observaron entorno.
Caminaron directo a la puerta de Emily, como si supieran que cada segundo sin ser vistos era parte del resguardo. Ella abrió antes de que llamaran. «El material está en el nivel inferior», dijo sin narrativa. No hubo preguntas previas. Bajaron. Emily no los siguió al interior del sótano. Se quedó en el rellano de la escalera, viendo solo las luces moverse desde abajo. Escuchó instrucciones cortas, secas, mediciones, registro visual, marcas de contorno. Nadie tocó el muro aún. Antes de intervenir, fotografiaron todo desde 4 ángulos. Cuando el técnico golpeó suavemente la sección intervenida, Emily reconoció el mismo sonido que había escuchado la noche anterior, hueco breve y seco. El técnico asintió sin hablar. Luego, uno de los agentes subió hacia ella. «A partir de este punto, la casa queda bajo resguardo», dijo. Emily asintió. No preguntó cuándo abrirían el muro, ni qué protocolo seguirían, ni quién sería notificado. Ya no era ella quien debía avanzar desde ahí. Subió al nivel superior, caminó hasta la sala y se sentó frente a la ventana. La calle seguía desierta. El pueblo seguía mudo. Pero el silencio ya no tenía el mismo carácter que en los días previos. Era un silencio sin pacto. Un silencio posterior a la grieta. Minutos después sonó el primer golpe controlado sobre el muro del sótano. No fue violento ni repetido, fue metódico, exacto. Un sonido que, por primera vez, no pertenecía a la casa, sino al acto de abrir lo que había sido guardado. Emily cerró los ojos. La historia contenida ya no estaba dentro de la casa, estaba saliendo hacia el mundo. Y con eso, la casa quedó liberada de su función de guardiana. Por eso, cuando cayó el golpe siguiente, no hubo susurros, ni vibración, ni lamento alguno. Porque, al fin, ya no era necesario.